Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a quienes nos ven aquí en el estado de Quintana Roo, también a quienes nos hacen favor de sintonizar el canal 29 en el estado de Yucatán, en Mérida, en Progreso, en Tizimín, en Valladolid. Muchísimas gracias por estar en el canal peninsular. También para nuestros paisanos peninsulares allá en Campeche. Hoy hemos decidido que tenemos que hablar, y tenemos que hablar muy fuerte, sobre las autoridades electorales. Sabido es que en las notas periodísticas, en algunos medios de comunicación, se habla de manera reiterada de la poca credibilidad que actualmente tiene. Hay multas, hay decisiones, hay algunas otras medidas que se vienen tomando y que nos confunden. ¿Cuándo sí y cuándo no los debates? Decían que había un número determinado, hoy resulta que no tiene número, que pueden ser todos los que se requieran, que si son actos de precampaña, que si no lo son, que si posteriormente hay que aportar un sinnúmero de pruebas, en fin. Este año, 2012, dicen que significará un parteaguas en el rumbo del país. Puede ser, puede no ser, pero lo que sí necesitamos son autoridades confiables, porque finalmente nos cuestan mucho. ¿No cree usted? Hay algo que le hemos preparado. ¿Lo vemos juntos? El IFE y los tiempos electorales. El Instituto Federal Electoral es joven, tiene apenas escasos 22 años. Sin embargo, a los 4 años de nacido sufrió una severa transformación porque vivió un proceso de ciudadanización en lugar de ser un órgano prácticamente dependiente en los hechos de la Secretaría de Gobernación. A pesar de que el tiempo transcurrido desde su fundación y de los cambios operados en la ley que rige los procesos electorales, el IFE da la impresión de haber agotado de alguna manera las expectativas que la sociedad depositó en su creación, más que la ciudadanía. Los que han influido en la estructura del IFE son las nomenclaturas de los partidos políticos, que van distantes y a veces por caminos distintos al de la sociedad que dicen representar. Se ha creado una abultada burocracia electoral, que en eso ha devenido la pretensión de profesionalizar a los funcionarios que prestan sus servicios a esta institución, que nació bajo un influjo democratizador. Si los partidos solo representan los intereses de sus élites, muchos consejeros electorales solo representan los intereses de los partidos que los impulsaron. Sin embargo, el IFE es la máxima institución que organiza y administra todo el proceso electoral. Sus facultades son amplias. Según la ley, el IFE es el organismo público autónomo responsable de cumplir con la función del Estado de organizar las elecciones federales, es decir, las referentes a la elección de presidente de la República y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. Cada entidad federativa tiene sus propios organismos electorales que organizan las elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes de los congresos locales. De manera inexplicable, no se han modificado las leyes para que a nivel nacional solo exista un organismo responsable de organizar y administrar las elecciones, con lo que se ahorrarían miles de millones de pesos y se evitarían duplicidades absurdas. Los fines, las actividades y las responsabilidades del IFE abarcan todas las facetas del proceso electoral. En este Fuego Cruzado, se tratará de dilucidar si el IFE cumple a cabalidad con los objetivos que justificaron su creación. Trataremos de escudriñar por qué la democracia mexicana es una de las más caras del mundo occidental. Los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad se cumplen de manera inobjetable en el IFE. No se aparte, porque en este programa no hay cortapisas para saber la verdad. Permítame recordarle nuestros teléfonos en el estudio. Es el 843-6500. Me hace usted el favor de pedir las extensiones 116 o 122. Y para sus mensajes tenemos el 998-152-2205 y 998-152-2278. Le presento a los panelistas de esta noche. Señor Demetrio Cabrera, él es vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 3. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Abigail Zapata, vocal del Registro Federal de Electores. ¿Cómo estás, Abigail? Muy bien, muchas Muy gracias. Buenas noches. El señor José Luis Olivares, vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 1. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Raúl Carabeo Toledo, consejero electoral local. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Agradeciéndole Gracias. Estos libros, mire usted, que me acaban de regalar. Sí. Uno se llama Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México. Que bueno, pues qué bien que hablan ustedes de educación cívica, sobre todo cuando durante años pues decidieron las autoridades de educación pública cancelar esta materia, civismo. Y bueno, ya ve usted a lo que nos ha llevado. También está con nosotros el señor Ignacio Díez Hidalgo, él es consejero electoral distrital. ¿Cómo le va, señor? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues también dentro de estos libros están unos testimonios ciudadanos sobre el proceso electoral. Acabo de leer uno en el que, bueno, pues una persona de 50 años, profesionista, obviamente busca empleo, no lo encuentra porque pues es una edad muy avanzada para algunas cosas, y encuentra en que ir a registrarse para después participar dentro de un proceso electoral le da un nuevo enfoque a su vida, vuelve a sentirse útil, vuelve a sentirse bien y vuelve a estar al servicio de la sociedad. Y una agenda electoral que seguramente será muy útil porque pues trae paso a paso las fechas en las que deben cumplirse determinados requisitos cuando se está en un año electoral como este. Le agradezco, muchísimas gracias. Creo que, le repito, van a ser muy útiles. Pero vayamos al grano. ¿A qué se debe, a qué creen ustedes que se deba la falta de credibilidad ya de la ciudadanía en el IFE? ¿A lo que nos pasó en el 2006? ¿A las elecciones del 2000? Con lo accidentado de 22 años, porque pues Abigail es muy joven, ustedes también. Y cuando nace el Instituto Federal Electoral, Arturo Núñez Jiménez, quien ahora es candidato de la izquierda allá en Tabasco, pues fue prácticamente fundador del instituto. Él salía de las filas de la Secretaría de Gobernación, por un lado, y por el otro lado estaba Carlos Almada, que ya también se había desempeñado dentro del gobierno federal. Y aquí, no sé si sepan ustedes, su hijo se suicidó cuando después de la muerte de Colosio, pues en el jardín de su casa se vio lleno de seguridad, de hombres vestidos de negro con armas largas, y el muchacho no resistió una tensión de esta naturaleza y decidió terminar con su vida. Entonces, el IFE también nació salpicadito de sangre. El IFE también nació con sus propias desgracias, pero el IFE se fue desgastando por él mismo. ¿Por qué? Adelante. Sí, buenas noches. Pueden hablar, por favor. ¿Ok? Sí. Sí, un segundo, quisiera participar en lo siguiente. El IFE viene, revisando un poco la historia de México, de una tradición antidemocrática o democracia simulada. Tuvimos ahora 70 años normalmente en los que pues, vivíamos una democracia simulada, había un desencanto de la población. Actualmente, desencanto por las instituciones, desencanto por la supuesta democracia. Uno de los puntos más importantes fue cuando... ¿Y no estamos ahora desencantados de las instituciones de la supuesta democracia y le agregamos los millones que nos cuesta el IFE? Sí, ahí voy. A raíz de que surge el IFE como un intento por rescatar esos valores y fundar la ciudadanización de los procesos electorales para darles credibilidad, certeza, legalidad y volver a recuperar la confianza, que es dificilísimo de un país como el nuestro, se dan varios procesos en los que la participación del ciudadano es muy importante. Efectivamente se afectan algunos intereses de partidos políticos, anteriormente los miembros que organizaban era la Secretaría de Gobernación, las elecciones anteriormente. Actualmente son consejeros, algunas veces son cuestionados en el caso de los consejeros generales, pero es por la misma dinámica de la participación y la pluralidad que ha permitido esto. Entonces ya hay juego democrático. Todo esto va trayendo que el ciudadano se vaya acercando cada vez más. Le puedo asegurar que hoy los ciudadanos saben que su voto cuenta, ahora sí, en las últimas elecciones lo hemos visto, saben que cuenta voto por voto, que se sabe el resultado y que es más creíble el resultado democrático. Entonces han dado procesos en los que han perdido y ganado partidos, lo han asumido,
Han habido reclamaciones que a nivel institucional, mediante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de otros institutos, se han resuelto. Cuando no en el IFE, pasan a esas instancias. O sea, está todo el andamiaje institucional para ir llevando la vida democrática de un país con una larga tradición antidemocrática a que nos vayamos, ahora sí que entrando en el civismo y la civilidad. Desde luego que esto ha traído muchas anécdotas y muchas experiencias, ¿no? Que hemos y estado muchas viviendo. malas experiencias que se han venido acumulando, porque el hecho de que estemos reunidos aquí es un poco para encontrar por qué tenemos que confiar en unas autoridades que nos han fallado tanto. Nos falla la Procuraduría, nos fallan las policías, nos fallan las personas del ayuntamiento, pero ahora resulta que a la hora del voto, pues también, ¿por qué? ¿Por qué no han logrado ser confiables? Si me permites, Lidia, mira, el instituto, remontémonos a sus orígenes. El instituto nace como un reclamo ciudadano. Apunto lo que comentaba el consejero electoral Carabeo. Viene de una tradición distinta a la que estamos viviendo ahora. El IFE poco a poco se empieza a ciudadanizar. Pero es que si vamos a los orígenes como ustedes quieren, y lo marcas con una dureza, de un origen eminentemente antidemocrático, estaba el Partido Acción Nacional, y ellos tenían y manejaban también sus formas y sus estilos, y no se dieron por robados de elecciones, ¿eh? Eso sí hay que anotarlo muy bien. También hubo el registro del PT, estaba el registro del Partido Socialista, se fueron registrando varios partidos, que obviamente el discurso de la oposición siempre sería en relación al robo y al ratón loco y a este tipo de prácticas. Pero vivíamos una etapa de un partido único, en el que podría decirse que en relación con el resto del mundo había poca democracia, pero había mucha política. Hoy no vemos ni política ni democracia. Sí, pero a donde voy es esto. Yo quiero hablar particularmente del instituto. A mí no me toca hablar de los partidos políticos, ellos están en su lucha por ganar los puestos de poder. Yo quiero hablar del instituto, que el instituto es un ente ciudadano. El instituto nace a partir de un reclamo ciudadano y sobre esas bases se está trabajando. Recordemos por qué viene la crisis del 2006. Porque no se salió a dar a tiempo una información que nada tenía para ocultarla. Y de esa información, que ya la conocían los integrantes del Consejo, fue que se confundió a la ciudadanía y entonces empezó a decreer en el IFE. El IFE viene trabajando en aras de mostrar a los ciudadanos que las cosas se hacen de manera transparente y clara. El IFE es un ente ciudadano. Los funcionarios que trabajamos en el instituto somos regidos bajo el servicio civil de carrera. No tenemos preferencia partidista. Y quiero parafrasear al presidente del Consejo General. En el IFE no nos interesa quién gane. Nos interesa que quien gane porque los votos así lo decidieron y los ciudadanos así lo decidieron. Pero es que al final también nos encontramos con que los votos van y terminan en un tribunal y finalmente son unos cuantos por errores del IFE, por errores de los que sean, los que deciden todo lo que tuvo que suceder en una jornada electoral. Adelante, don Ignacio. Bueno, desde mi punto de vista, el IFE ha perdido un poco de imagen. Parte de la imagen que había adquirido como un líder en la democratización de México, como una institución líder en la democratización de México, no tanto por hechos internos del IFE, sino hubo elementos externos que afectaron su imagen. Uno de ellos fue críticas infundadas, aunque quizás se cometieron algunos errores de omisión, pero hubo muchas críticas infundadas que deterioraron su imagen. Y después, las reformas que vinieron al año siguiente de la elección del 2006, también deterioraron su imagen por los cambios que se hicieron arbitrarios en los consejeros que entonces fungían y que tenían un periodo de nombramiento y que fue cortado para nombrar nuevos consejeros. Desde mi punto de vista, el IFE, como han dicho las otras personas,
necesita de la ciudadanía para seguir siendo un bastión de la ciudadanía. Necesita el que confiemos en la institución y que estemos cerca de ella, colaboremos y supervisemos, evaluemos el trabajo que está haciendo y que le exijamos, porque es una institución nuestra, de los ciudadanos, de alguna manera. Es independiente del poder político y por lo tanto es de los ciudadanos y de las fuerzas políticas. O sea, los ciudadanos tenemos que sentirla nuestra y tenemos que defenderla, apoyarla y colaborar con ella. Abigail, ¿por qué no podemos sentir al IFE nuestro? Sí, buenas noches. Yo me permitiría hacer referencia a de que sí verdaderamente se ha perdido la confianza, por como comentaban mis compañeros, de omisiones, a lo mejor en la forma de comunicación de los proyectos y procedimientos que el IFE lleva a cabo. Yo les puedo hablar ampliamente de lo que es, por ejemplo, la credencial para votar. Ese fue un instrumento que fue un reclamo de la ciudadanía para tener una certeza de la emisión de su voto. Nosotros levantamos el nuevo padrón desde 1991 y visitamos casa por casa. A la fecha, al día de hoy, la credencial de elector tiene tramas de seguridad que nos permiten identificarnos, que es un requisito indispensable para mucha gente. Entonces, este es el primer paso de un instrumento que nos permite de que al momento de ir a sufragar, seamos los que verdaderamente vamos y participamos. Y en este tema, ¿no será que los mexicanos hacemos las cosas mal? Porque en la primera credencialización, recordarán ustedes que, o ya la primera que se dio de manera muy formal, a Zedillo le dieron la suya, nacido en Tabasco, y fue un escándalo nacional. O sea, eran credenciales de elector con datos equivocados. Sí, si me permite hacer referencia a esto, es que hay un detalle muy importante ahí, que a los inicios del levantamiento del padrón electoral, inclusive actuábamos todos como se supone que debemos ser personas verdaderas y certeras, confiábamos y obrábamos de buena fe al recibir los datos del ciudadano. Antes ningún ciudadano Entonces, ¿tú crees que Zedillo obró de mala fe? Podría ser que cuando nosotros le preguntamos su entidad de nacimiento, es como cuando yo le preguntara a cualquier ciudadano tu entidad de nacimiento y nosotros levantamos el documento. Es dejar muy en claro que el Instituto Federal Electoral se deriva de procedimientos técnico-operativos. ¿Sí? Somos organizadores de las elecciones. Si el ciudadano obra de mala fe, tiene el ciudadano también el derecho de reclamar e impugnar cualquier documento. En este momento inclusive recibimos quejas de la ciudadanía de que porque les exigimos el acta de nacimiento original o el certificado ante una autoridad, porque ya estamos verificando que efectivamente ya no nos dices la verdad, porque hemos recibido ese tipo de quejas ante nosotros y una mala fe de que estamos nosotros alterando el padrón electoral. Entonces ahora exigimos 3 documentos. Nos traes tu identificación con fotografía para ver que eres tú. Nos traes tu acta de nacimiento original, ¿sí? O certificada. Y aparte de tu comprobante de domicilio. Los escaneamos y está dentro de la credencial de elector. Inclusive el Registro Federal de Electores, que forma parte de lo que es el IFE, las juntas distritales de cada entidad, vamos y verificamos el domicilio del ciudadano. Si no vive ahí, la credencial no se genera. Claro, esto es toda una historia desde 1991 hasta la fecha 2012, que efectivamente, inclusive ahorita, que ya se cerró el padrón electoral al 15 de enero, ¿sí? Estamos depurando el padrón a manera de que cada ciudadano tenga una credencial de elector, que es la que va a aparecer para que pueda emitir su voto, votar y ser votado, ¿sí? En este caso, les digo, tenemos un punto de base para que el ciudadano pueda confiar en el IFE. Yo siento que, desde mi muy particular punto de vista, la poca información o la desinformación o falta de información más que nada de los procedimientos que lleva a cabo el IFE para poder dar u otorgar confianza de lo que se hace para organizar una elección, eso ha sido un punto que nos ha pues desfavorecido en cuanto a la confianza que pudiéramos darle hacia el ciudadano. Demetrio, y hablando de credenciales, en Quintana Roo
había el problema, y no sé si todavía exista, de extranjeros que con mucha facilidad obtenían su credencial de elector. ¿Cómo han logrado frenar esto? Bueno, en sí efectivamente teníamos ese problema, pero ya afortunadamente hemos desechado esa situación, precisamente por lo que comenta mi compañera Abigail, que ya se les solicita directamente a los ciudadanos que lleven sus documentos originales, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación. Entonces, obviamente ya con eso hemos ido eliminando por completo ese problema. ¿Y nunca les pidieron alguna, pues algún reporte para que pudiese intervenir la autoridad, porque finalmente estaban presentando documentos falsos, actas de nacimiento falsas, y todo esto es un delito? ¿Y nunca participó la autoridad responsable de combatir los delitos en nuestro país o migración para decirle, a ver, Ife, dudas de cuántos tienes para que yo investigue? ¿Nunca lo hicieron? No, sí, por supuesto, el IFE ha actuado y ha habido personas que en estos momentos se encuentran en la cárcel porque... ¿Aquí en Quintana Roo? Sí, por supuesto. ¿Quiénes? Por supuesto, bueno, no tengo el nombre precisamente, pero hace 3 años exactamente hubo una persona que falsificó documentación, porque bueno, también hay que decirlo, hay muchos centroamericanos que no tienen diferencia con nuestros compañeros o con ciudadanos guatemaltecos y hondureños. Chiapas. Entonces vienen y nos entregan sus documentos lamentablemente falsos y como decíamos, nosotros obramos de la buena fe de la gente y también el IFE ha sido engañado en ese sentido y de muchas formas, precisamente por todo ese tipo de gentes y no tan solo aquí, ¿no? En otras entidades de la República, pero sí ya lo hemos eliminado por completo y bueno, también hay extranjeros que sacan su credencial pero que ya tienen su doble nacionalidad, entonces ellos tienen todo el derecho a obtener. Tratamiento. Así es. Ahora, ¿no creen ustedes que es un aparato burocrático demasiado pesado para cualquier país el de la autoridad electoral en México? Es un gasto multimillonario, son muchísimos y bueno, ya lo decíamos al inicio del programa, la democracia en México pues no tan solo no aparece de manera correcta, sino que es carísima. Bueno, es que hay una situación que yo creo que hay que puntualizar. Todas las actividades que lleva a cabo el IFE no es porque el propio IFE las invente, sino que todas son emanadas de lo que nos establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y para fortuna o desfortuna del propio instituto, por ejemplo, en la reforma electoral de 2008, nos introdujeron en la ley más de 52 actividades nuevas que debe de llevar a cabo el instituto. Entonces no es porque quiera el IFE, sino el Poder Legislativo es el que le ha mandado que lleve a cabo todas esas actividades. Y nada más por decir algunas de ellas, tiene que ver con todo lo que es el registro de partidos políticos, agrupaciones políticas, organizaciones, registro de plataformas electorales, registro de precandidatos y candidatos, propaganda electoral, precampañas, campañas, administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, ubicación de casillas, integración de mesas directivas de casilla, campañas electorales, promoción del voto. Bueno, programa, sí, pero cada etapa etcétera. Tiene un tiempo y tiene normas marcadas, ¿no? Sí. Hay que hacer una labor de supervisión. ¿Me acompañan al corte y ahorita regresamos? Gracias. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera.
Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. ¿Tiene actualizada su credencial para votar? Ya actualicé mi credencial y sí voy a votar, porque es una obligación que tenemos como mexicanos. Pues cuando que son elecciones sí la uso para votar y también para los trámites correspondientes. Ya está actualizada y claro que es un deber del ciudadano y como ciudadano lo tengo que hacer. Voy a participar en las elecciones y ya tengo a mi candidato también bien definido. Sí, la actualicé en julio, sí voy a votar. Ya la actualicé, pero no voto nunca en mi vida. Dejé de votar. Porque todos los votos no son respetados. Ese es un hecho de que ya todos lo sabemos, nada más que lo ignoramos. Tengo actualizada mi tarjeta y sí voy a votar. Mi credencial está normal, no es necesario que la actualice y sí voy a votar. Sí quiero votar. Pues voy a votar por la persona que más que trabaje bien. La verdad, porque pues ya sabemos cómo los gobernantes, ya hay algunos que no trabajan bien y pues muchas cosas están pasando. Pero sí, la verdad, sí vamos a votar. Sí, ya saqué mi credencial y estoy actualizado. Ya la tramité, ya sí siempre voy a votar, pero pues el voto es secreto. No, es porque va a votar. Porque es el deber ciudadano, ¿no? Tenemos que ir a votar y tenemos que tener nuestra credencial y que no esté vencida, que no sea 03 y que hay que votar. Yo en lo personal me voy a reservar el derecho a votar, porque me parece aparte una obligación que están imponiendo al sacar una credencial que tiene que ser obligatoria para los trámites. Entonces eso me parece una antidemocracia. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María, decisiones, todo cuesta. Antes de iniciar el corte, hablábamos de una serie de obligaciones más que le adjudicaron los diputados al instituto y que, bueno, pues podría ser una base para argumentar que si son muchos o salen muy caros. Sin ningún ánimo de invalidar lo que estaba usted mencionando hace un momento. Pero si yo le narrara todo lo que tengo que hacer, detalle por detalle, pues yo no sé cuántas, pero creo que serían muchísimos renglones, ¿no? Bueno, pues porque hay que ir a entrevistar, también hay que checar los periódicos, hay que leer un número determinado de ellos, hay que leer cada semana cuántas revistas, hay que tener siempre el libro político en la cabecera, más una novela para poder enriquecer el vocabulario. En fin, si nos ponemos a desmenuzar lo que hace un organismo electoral, pero también lo que tiene que hacer cualquier empleado de cualquier empresa o de cualquier área, bueno, pues las actividades son muchas. Claro que van todas ligadas unas con otras, pero eso a mí no me justifica que nos cueste tantos millones de pesos. ¿A usted sí? Sí. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar primero? Adelante. Sí, yo quisiera remarcar algo. El Instituto Federal Electoral es un organismo de los ciudadanos que se organiza, crece, como dice el vocal, para dar certidumbre y a organizar las elecciones, básicamente. Vámonos por partes. Otra institución, el clero. El clero es de los feligreses, cual sea la religión, ¿no? Tienen sus pasos. Pero nosotros no tenemos cercanía con los consejeros electorales. Esa es una mentira. No podemos hablar de que el consejo o el IFE es de ciudadanos cuando no se conocen unos ciudadanos con otros. Ahora están viendo los rostros de ustedes por la televisión, saben que son consejeros, se los pueden encontrar por la calle y decir, ay, este señor yo lo vi en algún lugar, trabaja en el IFE. Pero si no fuera así, no sabemos quiénes son. El IFE nunca nos ha puesto una plana, de esas muchas que acostumbra contratar, o un tiempo en la televisión, para mostrarnos los rostros de los consejeros electorales de aquí, que nos muestre quiénes son,
¿Qué hacen? ¿Cómo se llaman? Son ciudadanos. Porque para mí ustedes son burócratas. Bueno, hay una cuestión al respecto. Son burócratas y esa es la opinión que de repente les da a una gente que sabe para qué sirven imagínense ustedes el resto. Si me permite, la elección de los consejeros electorales... Son de lujo, son de Angora, pero no soy yo, no me siento representada en ustedes, no hay un rostro que me diga quiénes son. Bueno, le decía yo que los consejeros electorales son elegidos mediante una convocatoria pública abierta. Por ejemplo, aquí en el tercer distrito, para 6 consejeros electorales, tuvimos una participación de 110 ciudadanos que ¿Cuántos viven atendieron. en el distrito? En el distrito, por ejemplo, ciudadanos tenemos 240,000 aproximadamente. ¿Y 103 decidieron? 110 participaron. 110. Okay, ¿Qué bueno, porcentaje es? Fue muy mínimo, pero bueno, acudieron a esa convocatoria, se publicó en todos los diarios y bueno, son los que acudieron. Y ahí es ahí donde vemos que a la gente no le interesa tanto, ¿no? Exactamente. Es que hay que ver ese otro punto de vista, qué tanto la gente está interesada en sus procedimientos electorales. Hace rato comentabas que la democracia se queda en la elección de las figuras en el instituto. La democracia es un estilo de vida, no nada más es el instituto. La democracia tiene que abarcar todos los ámbitos de la naturaleza humana, si así queremos vivir en democracia. Entonces, no veamos al IFE como solamente el ente democrático, es el ente que garantiza la llegada de los gobernantes al poder a través del voto de los ciudadanos, es el intermediario de la decisión popular para designar a sus candidatos. Sí, pero es algo que en el cuerpo humano sería la espina dorsal. Efectivamente, bueno, pero el IFE es su gran importancia. Es parte de ese todo. Entonces, no lo dejemos nada más en el IFE, también nosotros como ciudadanos, porque fuera del instituto todos nosotros somos ciudadanos, tenemos que aportar, tenemos que hacer algo porque esto avance, porque no se lo dejemos a los demás. Estamos acostumbrados en este país a dejárselo todo al de enfrente. Hagámoslo también nosotros, los que estamos del otro lado, para que esto marche de manera conjunta entre unos y otros. Quiero referirme, si me lo permites, también al exceso de los dineros, o que la democracia es muy cara. Pues la democracia es cara porque los partidos políticos de entrada tenían desconfianza en el ente electoral que antecede al instituto, y conforme se ha ido avanzando en el instituto, se han ido perfeccionando los mecanismos, se han ido poniendo candados para asegurar que el voto de los ciudadanos sea efectivamente el que cuente. Eso hace que la democracia sea cara, o al menos la democracia electoral sea cara. Antes no teníamos un listado nominal con fotografía, eso cuesta. La credencial de elector con todas las medidas de seguridad, son gastos también eso que cuesta. Es normal que se hagan, pues. Así es. Vamos a llamarlo normal, y entran dentro de los presupuestos de los años no electorales. Así es. Porque cada año si hablamos, es un dineral, de verdad es un dineral. Pero si hablamos de los gastos de operación propiamente del instituto, es solamente el 40% de lo que se aprobó por el Congreso de la Unión. Solamente ese 40% es lo que se destina a los gastos de operación del instituto, lo demás se distribuye en los partidos políticos. Entonces hay que partir de ese 40% de que el instituto está trabajando con esa reducción del presupuesto, llamémosle reducción pues, porque es con lo que cuenta el instituto para hacer sus actividades. Tenemos algunas cifras al respecto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahondando un poquito, efectivamente el costo se va hacia arriba porque en esta democracia mexicana nosotros, el IFE, a través del IFE, da las prerrogativas a los partidos, para evitar que los partidos tengan dinero por otros lados, incluso por la delincuencia organizada, etcétera. Esa es la intención de la ley. O sea, lo que hace el IFE siempre es estar de acuerdo a lo que el legislador ordena. Les decía sobre el tamaño de la tarea que tenemos ahorita enfrente, es increíblemente, nada más les voy a dar unos pequeños datos, ¿no? Esta es la jornada más grande y compleja en la historia que hemos tenido, siempre, porque el crecimiento del país lo exige. No, y es compleja porque no hay credibilidad. Casi 80 millones de electores, 53 nuevas atribuciones que de ley los diputados... 83 millones de electores. 80 millones de electores. 80. De 110 millones de población. O sea, tenemos 20 millones de menores de 18 años. Exactamente.
¿O de 16? Prácticamente todos los ciudadanos tienen su credencial para votar. Un poquito más. 82 millones están en el padrón electoral y 77 millones, números redondos, tienen su credencial para votar y están en la lista nominal. Entonces, perdón, nada más, 77 millones de boletas electorales para presidente de la República, 77 millones para senadores de la República, 77 millones de boletas para la elección de diputados federales, 120,000 casillas se van a instalar en todo el país. Cada casilla tiene 4 funcionarios de casilla y además tiene mamparas, urnas, mesas, funcionarios, toda la documentación, la papelería, etcétera, etcétera. O sea, el reto también es enorme. Y, perdón, tiene más cifras el Sí, señor me decía consejero. que son 53 nuevas atribuciones que la ley, los diputados le dieron al IFE. Ahí voy a hacer un paréntesis. Aquí hay una muy interesante que ha causado controversia, que es el control y el manejo de los tiempos de los tiempos oficiales en la televisión y en la radio. Pero eso es aparte, es otro tema grandísimo. 15 elecciones locales por primera vez van a haber también, al mismo tiempo que las federales. Concurrentes se le llama, 149.905 casillas a instalar. La revisión del pautado, el control para los spots, lo tiene que hacer el IFE por ley. Y checar que se hagan y checar las reclamaciones. 2.329 emisoras de radio van a ser checadas y supervisadas por el IFE. 2.324 en todo el país, imagínense la labor. Van a haber 300 centros, ya lo hay, de acopio para la transmisión del programa de resultados electorales. Hay 73 documentos diferentes electorales, 251.6 millones de boletas. Tú decías de tantos, multiplicándolo son 251.6 millones de boletas. Hay 4.7 millones de documentos complementarios nada más para regular todo el procedimiento desde que empezó el 7 de octubre este proceso, ¿no? Y para terminar, hay 32 estrategias locales para educación cívica y construcción de ciudadanía, que eso es en cada uno de los consejos locales, en cada capital del estado. O sea, esa tarea, obvio que es inmensa, ¿no? Para el tamaño de nuestro país, para el tamaño de población y para el tamaño del gran problema, vuelvo a lo mismo, recuperar la credibilidad del ciudadano desde hace 100 años para acá en su elección de gobernante. Ya sabemos, y en eso sí, creo que no tenemos ninguna duda de que el mexicano ya sabe que su voto sí cuenta. Todo esto es a raíz de la reforma a la ley del 2007. ¿Qué fue eso? Fue el resultado de la elección 2005-2006. Vimos todos la vimos. Y que terminó en un prácticamente… Se dijo mucho que esa reforma se hizo pues, fundamentalmente para correr a Ugalde. Y que se hizo con el hígado y con el páncreas, exacto, no nada más para porque Ugalde, además, sino… Sí son impresionantes esas cifras, números. Sobre todo en una democracia real, pues el que resultara ganador en la contienda por la presidencia debería reunir 40 millones de votos por lo menos, ¿no? Considerando un margen de abstencionismo, o 38, una cosa por el estilo. Y bueno, las cuentas que vemos de los partidos políticos que se dicen van a ganar, parten de la base de 18 millones de votos contra 80, bueno, la decisión la dejan en una minoría. Por el abstencionismo. Que no le da legalidad a nada. Ahora, todo esto me da la impresión de que se hace, pues porque entre más enredado, pues es más fácil de manipular. No. Bueno, las elecciones en otros países, yo no sé si se lleven con todo esto así de puntual, pero sí sé que es más barato, por ejemplo, la huella digital, en lugar de la impresión de todo eso, porque además hay un conteo automático que evita pues todo el manoseo de boletas y de cajas y de urnas y de todo lo demás, y con el dineral que se gasta, esas impresiones no son baratas. Claro. No, claro que no. Y bueno, si los estacionamientos se ahorran a 4 personas de salario mínimo y salen ganando con una maquinita, si lo hemos visto con los bancos, bueno, y luego esto que esperamos, ¿o usted qué piensa, señor Díez? Yo creo que efectivamente en México los procedimientos electorales y el costo de la institución del IFE es caro.
pero corresponde al nivel de la corrupción, el engaño, la mentira de la que provenimos y que estamos tratando de transformar para ir mejorando nuestra democracia. Ahora, no únicamente estoy pensando en esas deficiencias de los actores políticos y que entran en conflicto con mucha facilidad, sino también tenemos una falta muy grande de educación cívica. Nuestra población en general le falta muchísimo de educación cívica. Esto lo atribuyó a deficiencias, como usted mencionaba, de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Que es grave, realmente es grave. Si visita uno países más avanzados, siempre nos encontramos con que la palabra de la persona vale, se respeta, porque difícilmente se piensa que esa persona está engañando. En cambio, aquí en México tenemos que pedir siempre el papelito que habla. En todas nuestras actividades tenemos que pedir comprobantes de todo para poder comprobar que se hizo tal o cual cosa. Y lo mismo pasa en todas las actividades del IFE. Cada reunión, cada actividad que se realiza hay que levantar actas. Tienen que participar determinadas personas que den fe de que las cosas se hicieron de tal o cual manera. Si se guardan unos documentos en una bodega, hay que sellarla y la tienen que firmar, ¿verdad? Y si se abre, cada vez que se abra tienen que ir las mismas personas para dar fe de quién entró y qué cosas sacó, ¿verdad? O sea, hay una desconfianza enorme en la rectitud de los demás. Y eso tenemos que irlo superando, ¿verdad? Pero nos va a llevar tiempo. Y eso yo creo que en la medida... Bueno, lo tenemos que ir superando con acciones, no con supervisiones, porque sí, esto de irlo superando, vigilándonos unos con otros, pues está canijo, ¿no? Sí, con acciones y mejorando nuestra educación. ¿Es un problema cultural? ¿Verdad? Es un problema cultural. Fíjate que no, porque si algo caracterizaba a nuestras culturas prehispánicas y posteriormente ha venido caracterizando a nuestras etnias es el valor de la palabra. Claro, sí, para ellos la palabra tiene un valor y por eso son los enfrentamientos con el gobierno federal, porque ellos van y les ofrecieron hace 50 años 4 bultos de cemento por familia. Y hoy llegan y les dicen, oye, es que te voy a construir una escuela, te voy a hacer una preparatoria. ¿Y mis 4 bultos de cemento? ¿Dónde están? ¿Quieres que te crea? Los 4 bultos de cemento de hace 60 años. Aquellos que le prometiste a mi abuelo. Hay el valor de la palabra. Esa es la que tendríamos que recuperar. Y esa no entra dentro del nivel cultural, entra dentro del nivel educativo. Culturalmente seríamos muchísimo mejor si fuéramos como antes. Nos vamos al corte y ahorita regresamos. Muy bien. Bueno, adelante. Bueno, denme un minuto. En relación a esto de por ejemplo, el número impresionante de boletas que se tienen que imprimir para este proceso electoral, el IFE ya hizo una propuesta al Congreso de la Unión para, en lugar de usar todas esas boletas, ya tiene una propuesta de boleta electrónica. Y el Poder Legislativo no la ha aceptado. Entonces, no es culpa del IFE, es culpa ahí del Poder Legislativo que no quiere aprobar esa tecnología. Y luego, por otro lado, lo que comentaba, ¿no? O si gusta, vamos al corte. Porque no, ¿sí? Adelante. Bueno, el pecado del IFE únicamente ha sido en 2006 por la falta de comunicación. El fraude electoral nunca ha sido comprobado y no ha habido fraude electoral por parte de las elecciones federales del IFE. Es otra cosa diferente a los procesos locales que lamentablemente siempre se confunde y piensa que todas las elecciones de este país las organiza el IFE y no es así. Cada entidad federativa, las 32, como ya se dijo también, tienen su órgano electoral local y es a donde todavía se cometen muchas anomalías, la verdad sea dicha de paso. Y además los fraudes electorales en este país se cometen antes de que la ciudadanía entre a las urnas electorales. ¿Por qué? Por la compra y coacción del voto. Bueno, si me deja que yo le conteste cuando regresemos. Claro que sí. Ahora volvemos. Fuego Cruzado. Todo el poder de la noticia en tus manos.
Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Me puede decir cuál es la función del IFE? Cuando votas, ellos se encargan de contar los votos para que sea más seguro el voto. La verdad no la sé, pero en otro momento ahora, cuando pueda, pues se las puedo decir. Pero ahorita es que la verdad no me la sé. Ver por las votaciones, ¿no? A que sean transparentes. Del IFE, de verdad no, yo estoy mal enterado, no, yo casi no, verdad no sé nada de eso. Pues regular las votaciones, ¿no? Pues no sé, a lo mejor llevar un control de la población. Creo que es eso. Es una responsabilidad que tiene con todos los ciudadanos. La verdad no sé, solo he ido a solicitar lo que es mi credencial de elector. Imagino que proporciona nuestra credencial de elector. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día. Tú verás, alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Pues ya ve usted qué parte tan interesante de lo que nos hablaba don Demetrio antes de irnos al corte. Pero déjeme decirle que no es del todo cierto que el fraude se comete después de que los ciudadanos fueron a las urnas. No, antes. Le voy a decir, ¿qué pasó en Michoacán? ¿Por qué el criterio que fue válido para anular una elección no lo fue para otra, estando en el mismo lugar y sujeto a las mismas bases? Y esto ya fue cuando los ciudadanos habían votado, los votos se habían contado y los papelitos estaban hablando, se supone, ¿verdad? Y entonces es cuando entra lo de los medios de comunicación también, ¿verdad? Y entonces también escuchamos que la autoridad electoral se queda perfectamente muda ante una expresión como la del señor Calderón de que había visos de penetración del narcotráfico en un proceso electoral. Y no hizo la autoridad electoral nada. Y los ciudadanos dieron por válido que pues a lo mejor, que quién sabe. Y eso ha venido manejándose en los últimos tiempos ya a todos los niveles, y que si los partidos políticos se blindan, y que si el IFE se blinda, y que si tal y tal. Y los ciudadanos siempre pensamos, ¿y de dónde el dinerito? Pero ahí, perdón, es claro ejemplo de lo que mencionaba hace un momento. La elección de Michoacán la organizó el órgano electoral local y no el IFE. Entonces por se eso, debe de hacer esa diferenciación. No. Perdón, pero todo lo que es autoridad electoral tiene que ser autoridad electoral y tiene que estar regida por un mismo patrón. No puede ser. Sí, no, es como eso. si me dice a mí que la ley de un Estado va a ir en contra de la Constitución. No se puede. Hay un órgano rector, hay un documento rector, hay unas instituciones electorales rectoras. Los organismos estatales no pueden
adjudicarse incluso ni siquiera tareas que rebasen las que tiene la autoridad electoral federal. Por No eso, se puede. pero lamentablemente sí hay mucha diferenciación y se rigen por la constitución política local. Y la soberanía estatal. Y Concepto de por soberanía. una cuestión de soberanía y además cada entidad tiene una ley Por electoral eso, local. pero la ley federal electoral no va en contra de la soberanía del país, por Dios. No, por Tampoco eso, puede ir en por contra eso. de la soberanía No por estatal. eso, pero son cosas diferentes. O sea, cada entidad federativa tiene sus Sí, eso órganos lo sé, electorales eso lo sé. y se rigen y no precisamente acatan. Bueno, entonces ahora exigan todas las ustedes a una disposiciones. población que no tiene además educación cívica que haga la diferencia entre los que son del IFE y los que no son del IFE, porque entonces unos son los buenos y otros son los malos. Y unos son los locales y otros son los... Desde hace 10 años venimos Y después del haciendo fraude eso. del 2006, díganme No, ustedes pero no quién hubo se fraude, siente. no hubo Bueno, fraude, no se del comprobó. fraude, No entre se comprobó. entre comillas. No se comprobó. Y ya para este proceso electoral estamos completamente preparados. Si en el cómputo distrital se exige, de acuerdo a las reglas que hay, de que se cuente otra vez voto por voto, ahí nuevamente, como se exigió en 2006, ya está tipificado en la ley para que se lleve a cabo y no haya la menor duda al respecto. ¿Ibas a hablar de los medios de comunicación? Ah, sí, una de las nuevas 53 El micrófono. De las nuevas 53 atribuciones de la Cámara de Diputados hacia el IFE es la regulación y la administración de los tiempos del Estado por parte del IFE. O sea, al IFE se le da el trabajo de supervisar, de repartir, de distribuir, monitorear, y cuando empieza a hacer esto el IFE, nos encontramos en que no había un censo, ni siquiera tenían idea de cuántas estaciones de radio y televisión había. Entonces había que hacerlo, se tuvo que hacer todo este examen, este trabajo. Ya encontrándolo, se empieza a desarrollar y hemos encontrado que mucho de esto es por el resultado de 2 elecciones anteriores, la del Sí, 2000 y pero del 2006. Con una serie de ignorancia que verdaderamente da vergüenza. Todo este presupuesto no les alcanza para un ingeniero en telecomunicaciones. Que les diga que las antenas de radio, por ejemplo, bueno, si bien las concesiones fueron otorgadas para una zona y se tiene dentro de esa concesión se marca cuántos kilómetros tiene de radio, también es cierto que a veces se cruza la frontera de una entidad a otra. Entonces hay una prohibición y se sientan ahí a alegar que si el candidato a senador de Hidalgo pues está apareciendo en la zona de sur del Distrito Federal o está apareciendo en otras, de acuerdo a la radiodifusora en donde se estén transmitiendo sus comerciales, y entonces llaman al radiodifusor y le dicen, oye, no puedes estar anunciando al senador de Veracruz, de la Huasteca veracruzana, en Tamaulipas, ¿y yo qué hago? Pues es la señal. ¿Sí? Y entonces se sentaron ahí con la CIRT las horas porque no logran entender los señores del IFE y cómo corto mi señal, ¿qué crees que le puedo poner qué hago? Bueno, ¿esa es ignorancia? Pero ahora, es que no ¿y depende quién del está IFE, pagando lo dice toda ley. la preparación? Hay cosas que todavía... Por eso, pero no puedes tú marcar este tipo de absurdos. Son absurdos. Mira, porque además al senador de Veracruz no le interesa anunciarse en Tamaulipas. Sus votos no van a estar ahí. Así es. Pero mira, hay cosas que todavía ¿Por se qué tienen que enredar las ajustar cosas en que esto son de la tan reforma. claras? Hay que ver que el Instituto Federal Electoral nace para organizar procesos electorales, no para regular medios de comunicación. Este es un mandato que nos da el Congreso. Pero se meten Y en esa regulación. Sí, pero estamos aprendiendo. El instituto está aprendiendo en eso y las frecuencias, pues nosotros organizamos elecciones, no medimos las frecuencias radiofónicas. Bueno, ¿cómo? Entonces, poniéndonos de acuerdo, que los expertos en esta materia nos digan hasta dónde están los alcances y hasta dónde no, es que se va a ir regulando. De momento tenemos que acatar lo que el Congreso dice y tenemos que crear las condiciones para regularlo, sino de qué otra manera empezamos a caminar sobre este asunto. Pues sí, ¿verdad? Es como decía mi abuela, echando a perder se aprende, ¿verdad? Pero pues Sí, hay que empezar con eso. ¿Qué creen ¿no? que ya se nos acabe el programa? Y tienen ustedes anuncios importantes, ¿verdad? Adelante.
Sí, pues yo invitarles a todos los ciudadanos a través de su programa para que acudan a reponer su credencial en caso de extravío o de la reposición de la credencial. Todavía tenemos tiempo hasta el 29 de febrero. Pueden acudir a los módulos de atención ciudadana para hacer este tipo de trámites. Si se nos extravía o está deteriorada la credencial de elector, obviamente cumpliendo los 3 requisitos que obviamente seguimos pidiendo, nosotros les emitimos su credencial de elector, y obviamente también que por favor acudan a recoger su credencial todos aquellos que tramitaron al 15 de enero, que está su credencial disponible ya en los módulos de atención ciudadana, y pues no dejen de pasar a buscarla para que puedan obviamente ejercer su derecho al voto, o en su caso votar y ser votado. Muchísimas gracias. Señor Díez, algo rapidísimo antes de irnos, por favor. Bueno, es una invitación a todas las personas que nos escuchan a estar cerca de las actividades electorales. Entre más cerca esté el ciudadano de las actividades electorales, se va a garantizar que sean verdaderamente imparciales y se cumpla con pues, los principios de la democracia. El ciudadano tiene que participar lo más posible, ya sea como observador electoral, como funcionario de casilla. Se necesitan muchas personas para que estas cosas funcionen adecuadamente, pero sobre todo para que funcionen bien, ¿verdad? Todas las actividades observadas, vigiladas, pues van a ser mucho menos susceptibles tanto a errores como a mala fe. Raúl. Gracias. Sí, pues nada más agradecer el tiempo. Yo creo que es muy importante. Hace rato mencionabas que por qué no se enteraron los ciudadanos de que cómo se es la elección para los consejeros distritales ciudadanos. Muchas veces no nos abren los espacios en la prensa ni en la televisión, y cuesta carísima la información, se encarecería más. Agradecer el esfuerzo y la invitación que usted nos hizo, porque para nosotros es muy valioso estar aquí, y que sepa que nosotros lo que más queremos es dar toda la información, que es muchísima, para que el ciudadano participe, básicamente. Gracias. Gracias. José Luis. Sí, muchas gracias, Lilia. Yo nada más invitar a la ciudadanía, ya lo comentaba el ingeniero Díez, estamos en la etapa de registro de ciudadanos que deseen registrarse como observadores electorales, valga la redundancia, que lo hagan, que estén de cerca con los procesos electorales, que vigilen todo lo que estamos haciendo paso a paso en la etapa de preparación, la jornada electoral y actos posteriores a la jornada electoral. Vayan a cualquier oficina del IFE, regístrense y pueden hacer observancia en cualquier parte también. Demetrio. Bueno, sí, estamos a 149 días de la jornada electoral. Invitar para que participen como como observadores electorales, y también hay una convocatoria para registro de organizaciones ciudadanas interesadas en la promoción del voto en coordinación con el IFE. Entonces es una forma más de participación de las organizaciones. Les agradezco muchísimo su presencia esta noche. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, y nos veremos aquí la semana que entra. Es la primera, pero no va a ser la última, ¿eh? El proceso está caminando y los necesitamos. Claro. El IFE necesita. Y necesitamos gente honrada, caray. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.